como que casi lo hubiera presentido de que iba ella a fallecer. Yo veo gente fallecer de manera común, constante, todo el tiempo hay gente que esté falleciendo. Entonces ese caso me impactó mucho. Bueno, todos los días salimos y no sabemos si vamos a volver. Cada día yo procuro salir de mi hogar sabiendo que hoy podría ser también el último día. Como yo quisiera ser despedida. ¿Han experimentado el fallecimiento de alguien a su alrededor? Dios te ama, Dios está contigo hoy y siempre. Sigue adelante. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Sofía, quiero preguntarte algo antes de presentarte. Eh, Quiero preguntarte cuál ha sido la historia que más te ha conmovido, que haya marcado tu corazón me imagino que has acompañado a muchas personas en este camino tan difícil que es, pues, acompañarlos con el seguro funerario y hasta, a lo mejor ver hasta su final. ¿Qué te ha marcado que a lo mejor cambió el rumbo de tu forma de vivir? Bueno, Beto, gracias. Realmente diariamente vemos situaciones difíciles. Creo que respondiendo a esa pregunta, he tenido varios casos, pero el que me viene ahora a la mente es el caso de una señora. La señora falleció un mes y medio después de haber tomado su protección y fue un caso que me impactó mucho porque como tú mencionas, a veces acompañamos a la familia, acompañamos a los amigos en situaciones de dolor, en cuando alguien fallece, estamos en un funeral y los acompañamos en ese momento de manera presencial, de manera amorosa, pero en realidad hasta llegar ahí, a ese funeral, hay un proceso también detrás que no lo vemos y que también demanda de mucho amor, de coraje, de valentía, de hablar de eso que me da miedo y de prevención también. Entonces, el caso que tuve fue de una señora, ese caso me impactó mucho porque la señora, bueno, ella me había solicitado una cita, yo me reuní con ella estaba muy segura de lo que quería hacer, como que casi lo hubiera presentido de que iba ella a fallecer. Y ella solicitó tener una consulta conmigo y me contó mucho de su vida. Es una historia que me tocó mucho el corazón porque la señora, además de una personalidad muy hermosa, abierta, extrovertida, muy comunicativa, entonces tuvo la generosidad y la infidencia de compartir su historia de vida de ella aquí en Estados Unidos y de sus hijos y de su situación personal como tal. Y me impactó mucho porque ella decía, yo no quiero que cuando el día que yo no esté o yo falte, haya una controversia entre mis hijos. Hemos, hemos enfrentado muchas situaciones desde que ellos eran pequeños y bueno, me contaba mucho sus temas personales y su deseo genuino, su sentir en ese momento era que ella no quería dejar problemas para cuando ya no esté con sus hijos. Ella no quería que hayan situaciones entre ellos, principalmente porque ya habían también padecido algunas otras situaciones en vida. Entonces, al mes y medio de que la señora lo hace, además era una señora relativamente joven, sana, sin medicamentos, sin una situación médica, bueno, que a veces las personas piensan ya estoy en una situación de que necesito esto porque estoy quizás enfermo o porque estoy en un proceso de agonía y no es así, es que el fallecimiento llega en cualquier momento. La señora al mes y medio me llamó su hijo a notificar que había fallecido. Entonces, ese caso a mí me impactó muchísimo porque primero estaba el amor de esa madre en vida, de saber que no quería dejar situaciones para sus hijos, que no quería que haya controversias. Esa fue la palabra que ella misma usó. Yo no quiero que haya controversias entre mis hijos de quién va a poner, de qué van a pagar, de quién va a hacer qué. Porque claro, cuando lo ponemos en perspectiva, todos estamos aquí en este país haciendo mucho esfuerzo,
pagando nuestros biles, todo el mundo con un presupuesto, ¿verdad? Mes a mes. Entonces, sus hijos ya cada uno con sus hogares, ella decía, yo no quiero que haya justamente esta problemática. Y claro, al mes y medio que me notifica su hijo que falleció, yo no lo podía creer porque es de esos casos, yo veo gente fallecer de manera común, constante, todo el tiempo hay gente que esté falleciendo. Pero en este caso fue muy impactante porque la señora primero estaba llena de salud, o sea, estaba bien de salud, y porque además ella tenía como ese sentir de querer hacerlo, o sea, de que nadie le sugirió, de que no fue algo que quizás ella asistió a algún taller donde lo escuchó, o no, sino que ella fue quien llamó a la compañía y dijo, yo necesito hacer esto, como que ella lo hubiera presentido. Entonces ese caso me impactó mucho porque además todo se llevó a cabo como ella quería, sus hijos efectivamente estaban en otro estado, tal como ella me había contado, lo que iba a pasar sucedió. Y ella fue despedida con, obviamente, el amor del caso, el dolor, porque el fallecimiento y la pérdida de una vida, obviamente, no hay consuelo para eso, pero a la vez con dignidad, con esa dignidad de saber que ella arregló todo en vida y de que su voluntad de dar paz a sus hijos en ese momento tan doloroso se cumplió. No únicamente la tranquilidad económica, que sí, también obviamente es necesaria en esos momentos, pero el que ellos puedan vivir su luto sin tener esa preocupación. Wow, qué caso. Bueno, pues audiencia, mi gente, bienvenidos a este episodio 10. Una invitada muy especial, como todos. Espero que ya estés en este momento preparado y preparado para escuchar todas estas historias, sobre todo información que en este caso es bien complicado platicar. Casi nadie se atreve a tocar esos temas tan personales, tan particulares, tan sensibles, y es el caso. Así que, bienvenida, Sofía López. Sofía es agente de seguros funerarios y hoy está aquí en el podcast Adelante con servidor Beto Peña. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias, Beto. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Platícanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas. Trabajas por una compañía, pero también eres agente de seguros funerarios. Platícanos un poquito. Bueno, yo soy agente, justamente soy agente del estado de aquí de Tennessee, soy agente de seguros de vida para gastos funerarios. ¿Qué te puedo platicar? Sirvo a las familias todos los días, a las familias y también a los agentes que se han unido a este equipo. Estoy representando a la compañía de Lincoln Heritage, que es la compañía más grande de gastos finales aquí en Estados Unidos. Es una compañía especializada exclusivamente en gastos funerarios, es decir, el expertise de la compañía está orientado a pólizas de seguro de vida, de whole life, para gastos finales. Wow. Quiero empezar con una pregunta también importante y el caso este caso que comentaste ahorita, qué difícil. De verdad, de manera particular, yo despedí a dos de mis tíos más queridos de cada familia de materna, paterno, y en los dos me tocó estar ahí en el centro, en el ojo del huracán, acompañando casi todo el proceso. Fue desgastante emocionalmente, pero algo muy importante se movió en mí y fue precisamente esto. Casi yo estaba ya preparándome para esta charla contigo porque ya sabía que venías tú al podcast y que ibas a traer este tema tan interesante y llega como anillo al dedo el tema porque no solamente ellos dos terminaron su vida, mis tíos ya grandes de edad, sino otros dos familiares no tan cercanos. Entonces fueron cuatro temas en este pasado mes que me hace
que me mueve bastante, Sofía, me mueve bastante. Quiero preguntarte, antes de hablar de seguros y de la compañía, que es muy importante, eh, tú has acompañado a muchas familias y lo haces casi a diario. Estás con este tema, eh, momentos difíciles. ¿Qué pasa por tu mente cuando tienes una familia muy hermosa? Se ve la foto detrás en tu oficina. ¿Qué pasa por tu mente todos los días? Bueno, todos los días salimos y no sabemos si vamos a volver. Entonces es una realidad que a todos nos llega, nos va a llegar. Entonces cada día yo procuro salir de mi hogar sabiendo que hoy podría ser también el último día. Entonces cada vez que salgo a servir a una familia, lo hago genuinamente desde el corazón en el propósito de educarlos, de que ellos sepan cuáles son sus alternativas y de que ese hijo o esa esposa o ese esposo o hermano o padre va a tener una ayuda en el peor momento de su vida. Entonces, todos los días salgo con esa convicción de que el trabajo que estoy haciendo diariamente llega profundamente, llega al nivel emocional de las personas en el momento más duro de su vida, a nivel económico, que no es menor y es muy importante también en esos momentos. Y obviamente al servicio de apoyo, que en el momento en que uno está en el luto, no tiene tampoco la claridad como para necesariamente encargarse de todo esto. Entonces yo parto diariamente con el propósito de hacerlo como yo quisiera para mi propia familia y de hecho como lo he hecho para mi propia familia, porque yo tengo este mismo plan. Ya. Hablar de temas funerarios antes de la partida, antes de partir, pues puede ser incómodo, creo. O sea, sí, es incómodo, es complicado, pero yo creo, Sofía, que no hablarlos puede ser todavía mucho más doloroso. ¿Qué piensas? Totalmente. Lo que pasa es que hay que partir de una realidad. Todos vamos a partir, o sea, no es algo que pueda ser una probabilidad. Todos vamos a irnos algún día. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo yo quiero que mi familia lo viva, cómo quiero que mi familia enfrente esa situación, porque el dolor del fallecimiento está ahí y va a seguir estándolo. Eso es algo inevitable. La vida obviamente no tiene precio. Sin duda vamos a pasar por ese proceso de luto, de la pérdida, del dolor de nuestro ser querido. Pero si además en esos momentos la familia tiene que buscar recursos, solicitar ayuda, pedir donaciones, buscárselas, ¿verdad? ¿Cómo va a pagar? Y cuando estamos hablando de acá en Estados Unidos, que todo es muchísimo más costoso, sabemos que aquí en general todo es muy costoso. Lamentablemente el fallecimiento no es la excepción. Entonces vemos diariamente personas que están con cajitas solicitando ayuda, poniendo cuentas de GoFundMe en las redes sociales o fotos de la persona en vida para pedir que haya apoyo para ese ser querido, sea trasladado, sea despedido aquí, incluso algunos para incluso hacer su entierro, su cremación en donde están. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo quiero que viva realmente ese momento mi familia? Porque de que va a llegar, va a llegar. Lo que no sabemos es cuándo, pero de que llega, llega. Entonces, mientras yo más rápido dejo de lado muchas veces ese sistema de creencias, y aquí sí yo creo que esto mucho tiene que ver también con el trabajo que hacemos nosotros desde nuestros hogares, como padres, con nuestros hijos. Y también de eso me siento muy agradada y contenta porque veo que las generaciones próximas que están viniendo también son generaciones que ya tienen mucho más guía. Lamentablemente, Alberto, en nuestra comunidad ha habido mucha desinformación, ha habido tabú, miedo, diversos temas relacionados al fallecimiento y también al propio sistema de creencias familiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo empiezo a hablar de esto, que aquí es algo muy normal, esto no es algo nuevo, esto no es algo novedoso o que haya sido recién creado, esto existe aquí de toda la vida y aquí lo ha hecho la gente siempre.
Pero para nosotros, los hispanos, esto resulta a veces un poquito más desafiante porque por nuestra cultura mismo tendemos a querer más hablar de la vida, a las celebraciones, el bautizo, la quinceañera, el cumpleaños. Es decir, somos una cultura muy rica en celebración, en vida, en solidaridad. El tema del fallecimiento es algo que se ha dejado de lado. Entonces, ¿qué es importante? El que sepamos y el saber que cada vez que yo ni siquiera necesariamente compro un plan o tomo una póliza o voy a una funeraria o hago un ahorro destinado a eso, sino cada vez que yo me informo, hablo del tema, cada vez que yo tengo este tema de conversación en mi casa, yo estoy ayudando a crear conciencia de que ese día va a llegar e incluso a dar paz a mi familia de que es un proceso natural por el que voy a vivir y que ellos también sepan que es lo correcto hacerlo, porque no hay nada más importante, esencial para, en el caso de una familia, para los hijos, que el ejemplo de su padre para seguir ese mismo camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hablo del tema, cuando yo busco información, mis hijos hacen exactamente lo mismo. Y yo tengo realmente hijos que ellos piden su información o piden sus pólizas porque ellos dicen, bueno, mis papás lo hicieron, mis abuelos lo hicieron. Yo ya viví el caso, mi papá estudió en California o así en otros estados o donde haya sido. Ahora se me vino a la mente este caso de una familia en California. Entonces, ayudamos a dejar paz mental, nosotros tener paz mental de que la familia está cubierta, al menos en lo que podemos, porque el dolor del fallecimiento va a seguir. Y luego a que la parte económica ya ellos no tienen preocupación y luego a que tienen también asesoría, apoyo en esos momentos, no tienen que figurarse, porque imagínate tú que en ese momento de la vida, en ese momento en que es el peor momento realmente de la vida de una persona, si yo pierdo ahora a mi mamá o mi esposo o un familiar, para mí es el día más doloroso de mi vida. Yo no puedo en esos momentos estar buscando o no tengo la cabeza clara como para saber si es que mi ser querido va a ser una cremación, un entierro, si voy a hacer un traslado, qué debo hacer, si es que el cuerpo necesita embalsamiento, si es que el cuerpo necesita una velación, cuántas horas. Es decir, son temas que no los conversamos. Entonces, he aquí la importancia de abrir este tema, de lograr que esto que muchas veces genera miedo o genera quizás tabú o inquietud, porque si tú vieras la cantidad de cosas que a mí me han dicho también, es muy gracioso porque a mí me han dicho, bueno, yo no me pienso morir. No, si yo estoy muy sano, yo no ocupo eso, yo estoy muy sano. Entonces, porque a veces hay una idea, otra vez por desinformación, de que, o por desconocimiento, de que yo esto no lo voy a necesitar, de que yo incluso a veces las personas en nuestro proceso de historia de vida también tendemos a querer hacer muchos planes más allá, porque todos lo hacemos, ¿no? Más allá de lo que sabemos que solo Dios tiene la última palabra, entonces no sabemos lo que va a ocurrir mañana, que si supiéramos todo sería más fácil, ¿no? Pero no lo sabemos. Claro, claro. Entonces, Eh, Prepararse para partir, yo creo que no es un acto como de miedo. Yo creo que es uno de los mayores actos de amor por nuestra familia. Es un acto de amor real, no del amor comercial, romántico, sino del amor puro hacia la hermandad, hacia verlos desde que los vemos crecer, nacer, crecer y ver a nuestros padres o a nuestros hermanos también, ese acto de amor puro. Eh, Sofía, ¿cómo para nuestra gente, para toda nuestra audiencia en todo el sur de Estados Unidos, incluso México, por todas partes, ya nos empiezan a escuchar y a ver por California también, en Houston, Denver, para toda nuestra gente de Estados Unidos, ¿cómo comienza la conversación o esta conversación con nuestros familiares para poder prepararnos? bueno, realmente es como yo quisiera ser despedido. ¿Han experimentado el fallecimiento de alguien a su alrededor? Tú mencionabas el caso de tus familiares. Eh,
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que han hecho? En la mayoría de casos, Alberto, la gente no ha estado preparada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Básicamente hacer una llamada, solicitar información. Y yo aquí siempre invito a las personas a que ellos puedan informarse. El conocimiento es muy necesario. Y hoy por hoy tenemos el conocimiento y la información pues muy abierta. Hace falta que realmente tú decidas darte ese tiempo para lograrlo y tú puedes informarte de cualquier tema. En el caso del seguro de vida para gastos funerarios, es básicamente una cita, una consulta que puede ser telefónico o presencial, donde el agente va a hacer un cuestionario de salud, un cuestionario de preguntas para saber cuál es la situación médica de esa persona en ese momento y asimismo de la demografía del hogar, cuántas personas hay en el hogar, cuántos, si es que tienen hijos menores, etcétera. Y básicamente presentar las opciones de los diferentes planes que existen. Obviamente, el primer paso para abrir esa conversación es yo dejar de lado el miedo, lo que hablábamos, y decidir hacerlo. Pero hay que ponerlo a eso fecha y hora, porque lamentablemente, Alberto, otra vez, ¿quién se levanta todos los días pensando, ok, hoy va a ser el día que yo voy a buscar mi póliza para gastos funerarios? Eso realmente no ocurre aquí en nuestra comunidad. No ocurre, ¿por qué? Porque otra vez estamos orientados a la celebración, a la vida, pero no al fallecimiento. Entonces, como esto, lógico, no es obligatorio, entonces las personas más o menos piensan que no lo ocupan. ¿Qué es lo que yo necesito para abrir esa comunicación y iniciar ese proceso? Es básicamente dejar eso de lado y decir, bueno, voy a escuchar, bueno, voy a abrirme a aprender, al menos saber. Porque si es que no es para la persona en ese momento, esa persona va a tener el conocimiento y va a saber que es algo que tiene pendiente, quizás para hacerlo después. Yo he tenido muchos casos y por eso también la importancia de hacerlo a tiempo. Yo he tenido muchos casos de personas que, por ejemplo, se han protegido y han sido el señor y la señora, han sido dos esposos. Y en algunos casos los señores, digamos, las mujeres somos como más previsivas. Entonces la señora dice, sí, esto es lo que yo he querido hacer, ¿no? Yo he estado esperando esto mucho tiempo, yo no quiero dejarlo más y yo voy a hacerlo y yo sí, lo quiero hacer. Y a veces hay ciertos caballeros que dicen, no, a mí que me voten en la yarda, yo no, yo todavía voy a esperar, o están como más cerrados al tema. ¿Y qué sucede? Que después de 6 meses, un año, 3 años, un caso reciente, he tenido casos que me llaman por teléfono a pedir que por favor necesitan el seguro. Entonces, en la mayoría de los casos, eso sucede cuando ya la familia experimenta de cerca el fallecimiento con algún ser querido. O sea, ya se dan cuenta que efectivamente necesitan, que efectivamente no se va a procesar la despedida del ser querido sin que esté pagado su plan funerario o sin que esté pagado el proceso con la funeraria. La funeraria le va a pedir el dinero upfront fee, como se llama aquí. O sea, le van a pedir para poder hacer cualquier cosa que esté todo pagado. Entonces van a necesitarlo. Cuando ya viven ese proceso, entonces las personas dicen, sí, esto puede ocurrir, lo necesito y lo voy a hacer. Entonces el esposo que estaba pendiente, pues ya lo hace. También hay otros casos que esos son los más tristes, de personas que hacen planes y dicen, por ejemplo, no, es que me voy a comprar una troca, estoy ya, pero ya acabo ya más adelante, o lo dejan simplemente para después porque piensan que es algo que puede esperar. Y resulta que sí se puede hacer después, pero por ejemplo, ahora mismo tuve un caso hace un mes de una persona que el señor está con cáncer al colon ahora. En su momento, cuando hizo su esposa su póliza, tenía un precio específico y unas condiciones específicas porque el señor estaba gozando de buena salud. Sin embargo, eso cambió. Entonces, por la situación médica de la persona, en este caso su esposo, contrajo un cáncer al colon. Y obviamente, el seguro fue muchísimo más costoso
y además sus condiciones cambiaron. Entonces, no es únicamente el hablarlo, sino cuándo lo hago, no esperar a que eso sea demasiado tarde. Creo que acabas de tocar algo muy importante, abriste una puerta sumamente importante, Sofía, y que es el de hacer consciente a la persona, a las personas, a las familias en esta conversación. ¿Cuáles serían los puntos claves entonces para conversar con nuestra familia de este tema tan delicado y tan incómodo? Para ser consciente, para ahora sí que generar conciencia del tema. Bueno, básicamente partir en nosotros, porque en nuestro ejemplo va a estar. Hay veces que también la familia puede como pasar a pensar que esto es algo secundario, es decir, como a veces la propia familia puede ser una piedra de tropiezo en ese proceso, porque nadie queremos imaginar de que un ser querido fallezca. Es decir, yo no quisiera, si mi mamá me dice, bueno, hija, mira, estoy planificando esto, ¿qué hijo va a querer hablar de eso con su madre? Entonces es más bien al revés, es los padres damos ese paso y para dar ese paso yo voy a reflexionar en cómo yo quisiera ser despedido, si yo quiero, por ejemplo, tener un entierro tradicional, si yo quiero una cremación o si yo quiero ser incluso trasladado a otro país, es decir, tener esa conversación con mi esposo, entre ambos los padres, cuando se trata de hogares que están padre y madre y hablarlo primero entre nosotros y luego hacer mi cita, tomar la información y claro que también lo voy a socializar con mis hijos, pero generalmente es al revés, es los padres hacen esto y los hijos tienen ese ejemplo y lo saben, porque luego imagínate tú que yo te diga, papá, que tú me digas a mi hija, estoy pensando hacer este plan o estoy pensando preparar mis gastos funerarios. Yo, hija, te voy a decir, bueno, papá, ¿por qué? ¿Por qué no? Tú no hables de eso, va a ser algo doloroso para mí. Pero es muy diferente cuando yo voy y digo, mira, hija, o mira, hijo, he tenido ya esta conversación, yo he hecho ya esta planificación, todo está resuelto cuando llegue el momento. Entonces, ellos van a saber que tú tomaste la decisión. Incluso hay algunos hijos también que porque ya han tenido la experiencia igual con otros familiares o conocidos que quieren orientar a sus padres, pero a veces también del lado de los padres hay como, oh, hay muchos mitos al respecto. Entonces, ¿qué estás pensando? O sea, ya me estás pensando que voy a fallecer o algo así. Entonces, es un tema muy delicado que uno lo tiene que tomar con responsabilidad sobre sí mismo, con objetividad también, con la practicidad de la vida, o sea, con saber que esto es un momento que va a llegar, nos guste o no hablar. Puede ser que cerremos nuestros ojos sin haber sido millonarios o habiendo logrado todas nuestras metas financieras o personales o lo que signifique para cada familia, pero de que vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar. Entonces, por eso es que yo siempre digo, hay que diferenciar muy bien en qué es lo que yo estoy protegiendo, porque una cosa es, aquí dentro del seguro de vida, Alberto, existen diferentes tipos de seguro de vida. Los planes de seguro de vida de gastos funerarios son seguros de vida, pero son orientados específicamente para los gastos funerarios. Entonces, esto no está buscando dejar como un patrimonio o reemplazar un ingreso o buscar una promesa de retiro. Ese no es el objetivo del seguro de vida para gastos funerarios. El objetivo del seguro de vida para gastos funerarios es específicamente darle una despedida digna a esa persona sin que la familia tenga que andar batallando en esos momentos por los recursos, por el soporte, la asesoría, es decir, la planificación, qué voy a hacer, a dónde debo ir, va a ser entierro, va a ser cremación, porque todo en vida se deja la persona decidiendo qué es lo que decide hacer. Entonces yo tengo resuelto eso y eso sí nos va a pasar al 100% de la gente, o sea, todos vamos a fallecer, entonces es muy necesario. A diferencia de otro tipo de seguros donde de hecho el 100% de familias van a ocupar el seguro funeral, el 100% de familias. No hay una persona que no vaya a ocupar el pagar sus gastos funerales.
Sin embargo, hay muchas personas que puede ser que en determinada etapa de su vida no fallezcan, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de lo que sería un seguro funeral o un seguro de reemplazo de ingresos. Entonces, posiblemente el ingreso no vaya a ser reemplazado y no pueda ser reemplazado y la familia tenga que seguir adelante. Pero en esos momentos del fallecimiento no hay manera de no cubrir los gastos funerarios. Es decir, todas las familias es la única necesidad, el seguro de gastos funerarios, el gasto funerario en sí es la única necesidad que el 100% de la familia la va a pasar y la va a vivir. En cambio, no todas las personas, por ejemplo, puede ser que fallezcan a los 30 años o a los 40 años. No sabemos cuándo van a fallecer. No sabemos si es que en ese momento se va a poder o si es que se necesita, por ejemplo, una persona que tiene un seguro de término, que todos los seguros de vida están bien. Todos están muy bien, son muy buenos y si usted tiene un seguro de vida es excelente porque eso habla de su preocupación por proteger a su familia. Pero tienen diferente uso. Entonces, cuando yo hablo de un seguro de vida término, estoy hablando de un seguro que va a cubrir exclusivamente una época de la vida y asimismo su objetivo es diferente. Es un objetivo de reemplazar los ingresos o de un patrimonio. Entonces, como es un término y luego son term life policies que vienen de la palabra termination, que quiere decir que se van a acabar, pasó esa época de la vida y pues ya obviamente yo no tengo cobertura. Entonces, apenas entre el 2-3% de ese tipo de seguros son seguros que efectivamente la persona falleció en ese término, en ese espacio. En cambio, por el otro lado, el seguro de vida entera o whole life para gastos funerarios es una póliza que sí o sí se va a ocupar, porque todos vamos a fallecer, no sabemos cuándo, pero se va a ocupar. Es decir, los gastos funerarios vamos a tener que enfrentar. Posiblemente yo no le deje a mi hijo una herencia o no le deje o no tenga un reemplazo de los ingresos que yo habría creído o del patrimonio que yo había querido tener, pero sí voy a dejar cubiertos mis gastos funerarios. O sea, eso sí es asequible y necesario para toda familia, para toda persona, porque todos vamos a ocuparlos. Bien. Creo que ahí lo enredé un poquito, no sé, capaz No, no, ahí repetir perfecto. esa parte, No, perfecto. si deseas. A ver, a ver, mi gente, a veces este tipo de conversaciones podrían parecer aburridas y dices, es un tema, no sé, de funerario, no, no me interesa. Yo quiero escuchar emprendedores, quiero escuchar logros, quiero escuchar, a ver, eh, lo tienes muy claro, Sofía, o sea, y no lo estás comunicando bastante claro. Todos nos vamos a ir de aquí, independientemente de los ideales y del sistema de creencias que tengamos cada quien o religioso, nos vamos a ir. Entonces, ¿cómo? Yo ya así, de ya, lo tengo más claro ahora. Es cómo queremos irnos. ¿Cómo queremos despedirnos o cómo queremos despedir a nuestras familias? Ese proceso. Yo al menos en este año pasado, yo escuché de 5 casos en Estados Unidos, por todas partes, de personas que yo conocí, que yo conviví y que terminaron su vida, pero no estaba yo ahí para saber si estaban preparados o no, pero me imagino que no, por la cultura hispana latina pues de dejar las cosas hasta el último. Los agarra desprevenidos totalmente, sin preparación. A ver, entonces, Sofía, eh, ¿cómo, qué es más fácil en Estados Unidos cuando te toca gestionar algo así? ¿Cremación? Entierro, sepultura, traslado, cuánto tarda este proceso? ¿Qué pasa con todos estos periodos de tiempo? Sí, en realidad hay que identificar claramente cuáles son las diferentes fases, que es lo que, o los procesos que comentábamos antes tú y yo. Cuando una persona fallece, lo primero, obviamente, yo llamo al 911 o se hace si estuvo en hospital, se va a generar el certificado de función, que esto lo genera el Departamento de Salud de cada estado. Entonces, en ese sentido,
cuando el Departamento de Salud tiene el certificado de función, con eso es, digamos, como un habilitante para cualquier otro proceso legal que haya que hacer con la persona y obviamente cuentas, etcétera. Situaciones que tiene que resolver cada familia con el fallecimiento de su ser querido. Entonces, los días básicamente va a depender del departamento en entregar el certificado de función. Pero eso es muy diferente al seguro como tal. Entonces son temas distintos. El tiempo en que se demoren en generar su certificado de función y hacer el proceso, digamos, legal que demanda el fallecimiento, eso es uno. Y en cuanto al seguro, el seguro lo que toma es un tiempo de 24 horas una vez que yo efectivamente entregué los documentos habilitantes de mi póliza. ¿Por qué es esto? Porque la funeraria, y esa es la diferencia clave con los seguros, digamos, de otro tipo de seguros de vida, que la funeraria me va a pedir el dinero de inmediato, es decir, yo voy a tener que pagar el dinero upfront fee a la funeraria. Entonces, para yo poder pagar, yo necesito el dinero, el cash de inmediato. Entonces, esa es la razón por la que el seguro está pagando, pues, una vez de que se haya presentado todos sus documentos habilitantes en 24 horas. Se paga ese dinero y asimismo va a depender de cómo la persona quiso su despedida. Eso es de inmediato, sea una cremación o sea un entierro. Si es que es un traslado, obviamente el hacer su embalsamiento y poder trasladar en cuerpo presente el cuerpo a su país de origen. Entonces, en realidad depende de cada estado y el tiempo que toma en efectivizarse este certificado de función de acuerdo a la forma de fallecimiento, porque también en el fallecimiento hay diferentes tipos de fallecimiento. Yo puedo fallecer de manera natural, que quiere decir que tuve una situación orgánica o una situación de salud, un infarto o una enfermedad, o estuve ya en un proceso de deterioro, digamos, algún tiempo, porque yo ya traía una situación de salud, es decir, un fallecimiento orgánico, o me dio un infarto, también puede ser algo repentino, pero que sigue siendo relacionado a la biología, a la fisiología del cuerpo. Eso es algo natural. Y el fallecimiento accidental, en cambio, es algo totalmente abrupto, inesperado, es decir, es algo que yo no lo había planificado, no lo esperaba, lógicamente, salí a trabajar y de las cosas que escuchamos además que aquí ocurren a veces, situaciones de violencia, situaciones de crimen, situaciones de accidentes, accidentes de tránsito, accidentes de laborales, caídas, bueno, accidentes naturales, es decir, cuando son fallecimientos derivados de una situación fortuita e inesperada, es decir, no de salud. En ese caso, obviamente, la forma de fallecimiento, al estar relacionado a un accidente, puede ser que su documentación tarde unos días más, porque obviamente se levantará un parte policial, porque también posiblemente haya una autopsia, por ejemplo. El tema de las autopsias también puede tomar un tiempo más a considerar, pero eso ya depende, como digo, de cada estado, de cada ciudad. Entonces, es diferente dependiendo la forma del fallecimiento. Sin embargo, hay que considerar que una vez que la persona ha fallecido, así tuviese, porque yo tengo, digamos, tres formas para protegerme en caso de fallecimiento. Yo tengo tres alternativas para solucionar esa inquietud. Una, tener un plan funerario. Es un plan funerario. ¿Qué es un plan funerario? Voy a la funeraria, compro un plan prepagado, un servicio funeral. Esos son planes prepagados. Ok. Dos, tener un seguro de vida que igual me va a pagar todos estos gastos funerarios, que es de lo que estamos hablando. O tres, tener un ahorro destinado específicamente para eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Alberto? Cuando yo tengo, vamos a hablar de cada uno. Cuando yo tengo, por ejemplo, un plan prepagado, si yo compré mi plan y empiezo a pagar, qué sé yo, quiero un entierro tradicional y empiezo a pagar, qué sé yo, $300 al mes o la cantidad que yo esté pagando, pesos, lo que yo pague, porque es un plan prepagado, un plan funerario, y empiezo a pagarlo y fallecí ese mes, igualito queda toda la deuda que yo no había pagado todavía, porque es un plan prepagado, es un plan prepago, es decir, yo necesito pagarlo al 100%. Eso es un plan prepago tradicional. Y es con una funeraria específica, con un cementerio específico, etc. El tema del ahorro. El ahorro sí, bueno, para los que estamos por acá sabemos que el ahorro sí es un desafío grande también,
porque sabemos que cuando ya hay algún dinero reunido, eso puede ocuparse, no solo el fallecimiento, sino también de un día al otro podemos perder la salud, requerir para gastos médicos, o incluso se nos rompió el auto, tenemos una necesidad, un cambio de vivienda, etcétera. Es decir, el dinero, el ahorro, no necesariamente tiene una categoría o un label que diga gastos funerarios, sino es un ahorro de emergencia, es un ahorro que tiene la familia para situaciones que se presenten, ¿verdad? Entonces, en ese caso igual, además de pagar nuestros biles mensuales y demás, lograr ese ahorro es un desafío, es algo que no es tan fácil. Y que además cuando yo lo tenga diferentes como categorías de ahorro, ok, esto va a ser para mis gastos funerarios, esto va a ser para situaciones que se presenten de emergencia, esto va a ser para situaciones de salud. ¿Cuán real es que lleguemos a lograr eso? Especialmente cuando hablamos de que la base de la pirámide no es gente privilegiada que esté pues con miles o millones de dólares en su cuenta, sino que está también trabajando día a día para poder pagar sus biles, para poder seguir saliendo adelante, para pagar sus compromisos, porque además se publicita mucho la idea de que el sueño americano y de que lo que se está haciendo acá a veces es, tengo una gran casa, la persona tiene una gran casa, un gran auto o tiene unos maravillosos autos, pero generalmente lo que las personas desconocen desde afuera es que en la mayoría de los casos todo eso es deuda. Tienes un mortgage detrás, tienes una letra del auto que pagar cada mes, es decir, es deudas, no son necesariamente activos que ya son nuestros, entonces, y que además nos generan un gasto, pero bueno, eso es una conversión financiera. Entonces, el ahorro no necesariamente es algo que lo tenemos ahí todos como para, ok, este es mi ahorro para mis gastos funerales. Muchas veces no lo tenemos ni para otros objetivos, menos Es para los gastos correcto. funerarios. Ujú. Y por último, el tema del seguro. ¿Cuál es la diferencia con los dos anteriores? Es que el seguro no es un plan prepago. El seguro yo sí lo puedo haber tenido un mes y de pronto fallecer. Tuvimos un caso con una agente de mi equipo reciente que una persona de 51 años, imagínate, 51 años, falleció al quinto día de haber recibido su póliza. Al quinto día de haber recibido su póliza. O sea, la persona no llegó a tener ni un mes la póliza y se pagó al 100%. Si ella habría optado por un plan prepagado, habría tenido que pagar todo el plan, acabar de pagarlo, e igual habría tenido que ir a la funeraria, al cementerio, pagar quizás ítems adicionales, la apertura, cierre de la tumba y demás. En este caso tuvo al 100% el dinero y además tiene la asesoría, la membresía del FCGS, que es el Funeral Consumer Guidance Society, que le va a ayudar para que en esos momentos se mire el price shop con las funerarias del área y del estado donde se encuentra. Es decir, es absolutamente portable. No es que yo tengo el plan con la funeraria A y con esa voy a tener que fallecer ahí. Es decir, yo tengo que planificar que mi fallecimiento sea en esta ciudad, en este lugar y bajo estas condiciones. Esa es la gran diferencia con un seguro, que estoy cubierto de manera inmediata y que además es portable donde yo esté. Si hoy vivo acá en Nashville o si es que mañana vivo en Florida o si es que mañana salgo del país de vacaciones y fallezco donde esté, voy a estar cubierto y no voy a tener que haberlo pagado todo. Así lo haya tenido un mes, tengo 100% cubierto los gastos funerales. Entonces, esa es la razón por la que existe el seguro. Como yo mencionaba antes, el seguro no es el seguro de gastos funerales no es algo nuevo, esto es algo que ha existido y ha existido de toda la vida. El tema es que quizás en nuestra comunidad hispana ha habido ese desafío por la mentalidad de no querer hablar del fallecimiento, pero esto en lo absoluto es algo nuevo. Incluso es mucho más inteligente financieramente, porque así yo tenga, digamos que somos una familia muy previsiva y que tenemos en la cuenta $20,000 de ahorro y fallece un ser querido y yo voy directamente a la funeraria, posiblemente los $20,000 me quedan cortos, porque yo no tengo idea de cómo comenzar, de cómo hacer el funeral, de qué es lo que tengo que revisar, de quién me ayude, de cuánto cuesta, de cuáles son las diferentes categorías, desde el ataúd, porque es increíble, pero desde el ataúd hay una diversa amplitud de precios. Entonces, todo eso constituye un precio que hace que la factura total del gasto funerario sea mucho más alto. Entonces, he ahí la importancia de que yo
me eduque, aprenda, tome la información, sepa cómo funciona y pues yo tome la mejor decisión. Por supuesto, no es la única solución que existe el seguro, como les explico. Puede ser un ahorro, entonces yo sé que tengo un ahorro específico ya para que diga gastos funerarios Sofía López, o yo tengo un plan prepagado al 100%, yo tengo la tranquilidad de que ya lo pagué y de que no va a haber inflación, no va a haber precios que se eleven, etcétera, sino que va a estar todo igual, lo cual es muy difícil que ocurra. Entonces, y por último está también la alternativa que hemos hablado aquí, que es la mejor, que es la del seguro. Wow, muy, muy claro. Ahí está la información para toda nuestra audiencia, para toda nuestra gente. Eh, los pasos, los procesos, incluso los puntos claves para hacer consciente a nuestra familia y nosotros mismos, porque desde ahí nace todo, desde adentro hacia afuera. Así que para ir cerrando poco a poquito, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a Estados Unidos, sobre todo, cómo llegaste a convertirte en un agente de seguros. ¿Te pasó algo? ¿Hubo algún caso particular que te haya movido, que te haya marcado y que te hayas dedicado a esto? Bueno, gracias Alberto. Y yo, a ver, yo llegué a Estados Unidos porque mi mamá fue la valiente que migró hace 30 años acá a Estados Unidos. Entonces ella, de hecho, es la razón por la que ahora toda mi familia estamos por acá. Cuando mi mamá vino, yo tenía 15 años, yo me quedé bajo el cuidado de mi abuela. Mi abuelita, que en paz descanse, fue quien se quedó conmigo y con mi hermana menor. Y básicamente esta carrera mía de los seguros es algo, no es algo nuevo, es algo que lo he hecho y lo he hecho toda mi carrera profesional. Tengo 19 años en esta industria, a la cual le tengo mucha gratitud y cariño porque pienso, soy una fiel creyente de los seguros. Creo que es algo muy importante que todas las personas debemos tener. Y a nivel personal, también me tocó vivir la experiencia de que cuando, bueno, esto que me preguntas de cómo fue el tema de haber venido a este país y demás, eh, sin duda desafiante como para todos los migrantes. Y en mi caso también fue el proceso de que mi mamá migrara, porque cuando mi mamá migró para acá, yo me quedé con mi abuela y mi abuelita falleció a los 3 meses de que mi mamá se había ido, de que mi mamá había venido a Estados Unidos. Entonces ya desde ahí yo enfrenté lo que el fallecimiento significa, o sea, que de un momento al otro pierdes a un ser querido y todo puede cambiar. Ya hablando de la parte obviamente profunda, que es el tema del luto, de la persona, de la familia, de lo que representa cada ser querido en nuestra familia, de el rol que tiene, obviamente su esencia y su presencia como ser humano, pero además del rol que en muchos hogares ejerce, como en el caso de mi abuelita, que era prácticamente quien estaba frente a mi hermana y a mí, y pues ella falleció. Y falleció de una forma muy imprevista y al poco tiempo de mi mamá haberse ido. Entonces sí, fue muy, muy difícil para mí enfrentar ya a tan corta edad el fallecimiento. Y luego pues ya yo soy de Ecuador, yo estuve haciendo mi vida en Ecuador, mi carrera profesional, como te digo, por muchos años allá. Me incliné por los seguros, siempre trabajé en esto, he tenido la experiencia de trabajar en los diferentes tipos de seguros, de personal lines, de property, de casualty. Mi primera experiencia fue con los seguros, los bonds que llaman aquí, que son las fianzas. Entonces ese fue como mi primer trabajo. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió desde la necesidad, como para todos, que yo buscaba salir adelante. Necesitaba sí o sí llevar el pan a la casa y entonces se me presentó la oportunidad en esta industria de los seguros. Y yo en ese momento no sabía siquiera que existían los seguros contractuales, los seguros de fianzas. No tenía idea que era un buen uso de anticipo, que era un cumplimiento de contrato, los seguros de crédito, porque son como más seguros financieros y que respaldan obviamente contrataciones, adjudicaciones, etcétera. Entonces, claro, esa fue mi primera experiencia en el mundo de los seguros. Y ya ahí seguí explorando todas las ramas adicionales, pero fue una gran escuela esa primera labor porque fue muy financiera, muy, muy numérica, muy, muy de análisis.
Y luego ya he experimentado a lo largo de la carrera también todos los seguros, los diferentes tipos de seguros de personas, de auto, casa, asociados a créditos y demás. Y cuando yo migro para acá, para Estados Unidos, yo obviamente busco continuar mi carrera en seguros que la he hecho todos estos años. Entonces, cuando yo empiezo a buscar el nicho al que yo me quería dedicar, ya después de haber hecho tantos años seguros, para mí es muy importante no exclusivamente la parte, digamos, profesional, la parte económica, porque soy una fiel creyente de que todo eso viene como consecuencia de tus valores, de algo mucho más trascendental, que es el servicio en sí. Entonces, uh, empiezo a estudiar todas las alternativas que habían en el mercado y yo opto por especializarme en los seguros funerarios, porque lo que conversábamos antes, hay mucha falta de mentalidad al respecto, hay la necesidad de educarnos más, de conocer, de buscar alternativas, y porque es algo muy real y definitivo que el 100% de las familias van a ocupar. Entonces yo decía, a ver, yo estoy en un lugar nuevo, en un país nuevo, un lenguaje nuevo, en un idioma nuevo, con obviamente una red de personas o de conocidos muy limitada, porque así es cuando uno migra. Pero yo sabía que posiblemente no iba a alcanzar a lograr llegar a ese 2 o 3% de la población que pueda tener un privilegio aquí, o que estemos hablando de familias muy adineradas o millonarias. Pero, ¿qué es lo que somos la mayoría de personas aquí en Estados Unidos? ¿Qué es la base de la pirámide? Son personas trabajadoras, o somos emprendedores que estamos buscando con esfuerzo hacer 6 dígitos al año, quizás algunos 7. Pero, ¿qué es la base de nuestra comunidad? Es gente trabajadora que está buscando, y no solo de nuestra comunidad, ojo, sino de todo el país, de Estados Unidos. Es gente que está viviendo bajo lo que ellos llaman aquí un fixed income, un salario fijo, un trabajo de horas, un trabajo que les permite responder por sus gastos. Entonces, siendo así, esta protección, esta alternativa de beneficio para la familia cubre la necesidad básica que todos vamos a ocupar, porque posiblemente haya muchas familias que no puedan pagar un seguro de 5 millones, 1 millón, 2 millones, pero sí van a necesitar ser despedidos. Entonces, así fue como yo decidí incursionar en esto, porque quería obviamente servir a la comunidad, ayudar a cambiar este chip, la mentalidad respecto al fallecimiento. Además, lo viví en carne propia, como te comento, con mi abuelita que falleció rápidamente de cuando mi mamá salió del país. Y, y porque así vemos casos a diario. Apenas yo, desde que yo llegué, y tú lo debes ver, Alberto, aquí hay casos a diario donde se ve en las noticias, en las iglesias, en los supermercados, si vamos a Walmart, en todas partes hay cajitas de gente pidiendo ayuda, solicitando poder despedir a un ser querido. Entonces vemos que obviamente es una necesidad que tiene esa comunidad, el poder lograr ser despedidos con dignidad cuando llegue el momento. Entonces así fue como yo me incorporo ya, me especializo en los seguros funerarios. Yo había tenido la oportunidad de hacerlo en mi país también. Dentro de los seguros que manejé tenía seguros de vida de gastos funerarios, pero digamos como más a nivel masivo, como en nuestros países generalmente son programas prepagados, pues es diferente. Aquí sabemos que las personas solicitan información o que buscan información y no necesariamente van todos los días a una oficina a decir, ok, es el día en que voy a hacer mi seguro funeral, sino que nosotros como agentes vamos a sus hogares, hacemos un cuestionario médico, hacemos una entrevista, y en ese momento vamos a brindar la información específica para esa familia. Qué interesante la forma en que llegas, en que te integras y que terminas dando todo un propósito, un servicio bastante notable que impacta en la comunidad, Sofía.
me gustaría ir cerrando poco a poquito. Ahorita vamos a hablar de cómo conectar contigo, tus números, tus teléfonos, tus redes sociales, la página web, todo esto. Pero antes de eso, eh, ¿cómo podemos prepararnos en Estados Unidos? ¿Alguna terapia? No sé, algún círculo familiar para este tema, para toda nuestra gente que sí quiera tomar conciencia de esto y no sé, qué tipo de coaching, de terapia estamos, pues está más cerca o podemos acercarnos para prepararnos para esto? Nada, mucho más fácil que buscar algo más allá que simplemente hacer una llamada, o sea, tomar la decisión. No necesitamos una terapia o un taller muy a profundidad del tema, es básicamente tomar la decisión de yo querer informarme y regalarme esa media hora, esos 20 minutos para saber cómo funciona con un experto que pueda guiarme en el tema. Cómo comenzar la conversación llevándome, dándome unos minutos yo de meditación personal propia, en donde yo imagino qué habría sucedido conmigo, con mis seres queridos, si yo o cualquiera de mis seres queridos habrían fallecido el día de ayer, que están en el hogar. Es decir, si hoy mi esposo salió a trabajar y no regresó, o si yo ayer fui a trabajar y no regresé, ¿qué está haciendo hoy mi familia? Entonces, es creo que la terapia más profunda y personal que podemos hacernos es ponernos en la situación el día de hoy, no postergarlo más, ponernos en la situación de qué haría yo si es que el día de ayer habría fallecido un ser querido mío. O si es que yo habría fallecido ayer, ¿qué estarían haciendo mis hijos en este momento? ¿Cómo estarían enfrentando esa situación en este momento? Entonces, en el momento en que yo lo visualizo y veo, bueno, si efectivamente no es que tengo una cuenta ya que tenga una categoría que diga gastos funerales, esto es para eso. Y a su vez, tú sabes cómo es aquí, de un día al otro yo necesito cubrir mis horas, necesito mi ingreso, necesito mis gastos, entonces no es exclusivamente los gastos funerarios, es los gastos finales que se presentan y la póliza es un seguro en efectivo que va a cubrir estos gastos y que también, dependiendo del valor que tiene la persona, el valor que le haya dado a su póliza que tiene cada persona, tiene un dinero adicional que puede igual reemplazar esos ingresos, ese salario por el mismo proceso de luto, de vivir su luto, de no tener que trabajar un mes y tener ese ingreso de ese mes, sabiendo que ya está cubierto los gastos funerarios y que además tengo ese dinero que queda pues de sobra para poderlo utilizar en esos momentos. Entonces, es muy básico, lo que necesito es reflexionar, poner la mano en el corazón, que además a veces priorizamos cualquier otro tema, irnos a comer, salir, ir a los festivales muchas veces, o ir, por ejemplo, a los garage sales, que aquí son muy comunes. Es muy gracioso porque a veces vamos y ni siquiera necesitamos cosas, pero es la mentalidad consumista también de, a ver, yo me compro eso, está muy bonito y me gustó, me probé, me encantó, y vamos, lo compré. Y así tomamos muchas decisiones. Y sin embargo, este tema se queda de lado. Entonces, más bien es una reflexión personal de lo que voy a hacer yo el día de hoy, de reflexionar qué habría sucedido si yo faltaba y hoy no estaba. ¿Cómo iba a enfrentar mi familia? Es lo que les recomiendo, amigos. ¿Qué es lo que yo haría si es que mi esposo no habría llegado ayer? ¿Cómo voy a vivir ese momento aquí? Entonces, en el momento en que yo me hago ese cuestionamiento, lo interiorizo, yo voy a darme cuenta que esto es algo que debo hablarlo. Y cuando he tomado esa decisión, pues concedo 20 minutos, yo personalmente o un agente de nuestro equipo puede ir personalmente, visitarlo, puede ser telefónicamente, puede ser de manera virtual o puede ser presencial, explicar, hacer su cuestionario de salud, explicar cómo funciona, cuáles son las diferentes opciones que tiene y también entender cuál es lo que comentábamos, su sistema de creencias, cómo quisiera la persona ser despedida, si un entierro, una cremación, y guiarlos también por cada uno de los diferentes servicios funerales que existen para que ellos tomen pues la decisión más acertada. Creo que están bastante claros los beneficios que hay de tomar una llamada, tomarte el tiempo, llamar, dejarte asesorar por un experto y sobre todo por una especialista profesional como es Sofía López. Eh, Vamos a cerrar con dos cosas muy importantes. Para cerrar, me gustaría que nos dijeras cómo conectamos contigo, porque va a ser muy importante el cierre, porque voy a hacerte una pregunta que es la pregunta maestra, la pregunta que a todos los
grandes expertos que pasan por aquí, por Adelante Podcast. No les decimos de qué se trata, es una pequeña sorpresa, pero es una pregunta maestra. Así que, ¿cómo conectamos contigo? Números de teléfono, porque los vamos a poner aquí abajo en la descripción, página web, tus redes sociales. Platícanos un poquito de cómo conectas con las personas. Bueno, mi número telefónico 931-286-6262. Mi Facebook, mis redes que van a estar compartiéndose aquí. Estoy como Sofía López en Facebook. En Instagram pueden encontrarme como Sofía López TAG o Assertive Group. Y también aprovecho la oportunidad, Alberto, para invitarles a todas las personas que estén de pronto escuchando este podcast y se muevan también por este deseo de ayudar a servir a la comunidad, de servir a otros. También pueden unirse a nuestro equipo de agentes. Básicamente lo único que necesitamos es obtener una licencia como agentes del Estado y empezar esta gran misión que es la de educar a nuestras comunidades, a nuestras familias, muchas veces iniciando por nuestra familia y también a la comunidad que tanto nos necesita. Aquí existe todavía una fuerte concentración, obviamente, de agentes de inglés y una gran necesidad de agentes en español, porque antes las personas tenían un agente en inglés y estaban bien con el agente de inglés, iba un agente de inglés, traducía, pero ahora cada vez hay más solicitudes de personas en español, es decir, ya no quiero hacerlo con un agente que me esté traduciendo, quiero a alguien en mi idioma. Así es que aprovecho para invitarles también a las personas que quieran unirse a esta noble misión de servir familias, de apoyarlas, de guiarlas en este proceso, de cómo protegerse también para que se unan a nuestro equipo. Con mucho gusto pueden llamarme para eso también. Ahorita que dijiste eso, me gustaría hacer doble clic rapidito antes de irnos con el cierre. A tu vasta experiencia en Estados Unidos, cuando hablabas de los emprendedores, de la gente trabajadora, ¿no? Porque en realidad toda nuestra gente, todos quien pisa el territorio de Estados Unidos se convierte en un trabajador, pues con ímpetu, otros pues van obligados, pero muchos van con esas ganas de salir adelante. ¿Qué es lo que qué es lo que tú ves que le falta a nuestra gente hispana latina? ¿Mentalidad o saber más las herramientas digitales para sus emprendimientos? ¿Qué es lo que está faltando más? ¿Cuál es el desafío? Bueno, el desafío para mí, no solo para nuestra comunidad, sino para el ser humano, siempre va a ser la mentalidad. Siempre, siempre, porque realmente el único límite que tenemos está aquí. Entonces, en la medida en que yo empiezo a con creatividad buscar los recursos, la información la tenemos hoy en día más globalizada y al alcance que nunca antes en la historia. Entonces, cualquier persona puede informarse, puede tener conocimientos, cursos. El tema de lo que mencionas ahorita de la información o herramientas digitales, muy importante, muy valioso, sí. Pero otra vez, ¿qué es eso? Eso es consecuencia de mi mentalidad emprendedora, de mi mentalidad ganadora, de mi mentalidad de sumar, de servir, de ayudarme, de buscar salir adelante. Yo creo que históricamente, sin despreciar ninguna labor, ninguna profesión, porque todo trabajo es digno, ¿verdad? Y es la forma en la que buscamos llevar nuestro pan a la mesa, entonces todo trabajo es digno. Sin embargo, aquí muchos hispanos han aprendido y hemos aprendido a hacer oficios que posiblemente nunca lo hicimos en nuestro país de origen. Y digo hemos porque yo les comento que en mi proceso de migración, cuando yo vine de Ecuador acá, y yo tuve una experiencia trabajando, también trabajé por horas, quería tener mi inmersión en el inglés y demás, y también trabajé en Walgreens por horas, recuerdo. Entonces muchos, si usted me preguntaban en mi país, jamás, nunca en mi vida trabajé en una farmacia, nunca. Y así pasa en muchas profesiones, así las personas que están trabajando ahora quizás en bienes raíces o quizás en construcción o quizás en diferentes labores o con madera, posiblemente no lo sabían en su país de origen, pero aprendieron aquí. Necesitamos más mentes abiertas a aprender toda clase de oficio, de profesión que sea bien remunerada para que ese llamado sueño americano siga siendo una realidad. Caso contrario, caemos en este sistema en donde buscamos siempre cubrir nuestras deudas con tiempo muy limitado, a un esfuerzo y sacrificio familiar a un costo muy alto,
y que lamentablemente a como está la situación actual no necesariamente nos llega a cubrir ese objetivo de tener quizás ese llamado sueño americano. Entonces, sí invitarles que esta es una profesión que es muy bonita porque además de servir a las familias, de ayudarles que ellos estén protegidos, también es una profesión que puede brindarles muchas satisfacciones personales, profesionales y económicas también, como consecuencia siempre. Claro, por supuesto. Bien, vamos al cierre. Por supuesto que nos encantaría aquí en adelante tenerte nuevamente más adelante, siempre más adelante, ¿verdad? Una segunda Gracias. edición de ti, de Sofía López y de todo lo que nos estás brindando tan importante. ¿Tienes algún objeto valioso, algo que represente esa fuerza, ese poder que quieras mostrarnos? Porque es una de las nuevas modalidades que estamos agregando acá en Adelante Podcast. ¿Nos puedes Okay. mostrar algo? ¿Tienes a la mano algo? Bueno, varias cosas, tengo varios. Creo que puedo empezar por mi cruz. Yo soy cristiana, soy una mujer de fe, una mujer de propósito. Y bueno, es algo que es una representación básicamente de lo que yo hago cada día, lo genero con el amor, busco parecerme al amor que nos enseñó Cristo. Así es que para mí eso es un objeto muy importante que está conmigo y que es una representación. Obviamente siempre va a depender nuestras acciones, lo que hacemos cada día para realmente vivirlo. Sin embargo, es algo que siempre lo llevo en mi corazón como una representación de lo que yo busco hacer a diario, tener esa gracia hacia mí y hacia el prójimo y hacerlo con amor. Qué Y luego bonito. mi familia, que bueno, ustedes ven mis hijos. Esta es una fotito que está un poquito desactualizada porque mis hijos ya están más grandes, no sé si se ve por ahí, pero mis hijas ya están bastante más grandes que en esta foto, pero aquí están mis 4 hijos que son pues mi razón de ser, por los que hacemos todos nuestros esfuerzos y por los que buscamos ser siempre mejores personas también. Aquí está mi familia, bueno, aquí están todos ya, como les digo, están bastante grandes. Mi hijo que era aquí en ese entonces un bebé, ya tiene ahora casi 9 años. Y Wow. pues puedo decirte que en realidad ese es el motor de nuestras vidas, ¿no? La familia, esta es la razón por la que nos levantamos cada día, por el legado que buscamos dejar, que no es exclusivamente económico, pero sí es de los valores, de lo que somos, de nuestras raíces, del amor, de la alegría, de ese ejemplo que hemos recibido también de nuestros ancestros, de nuestras diferentes culturas que además son muy ricas. Eso es lo que puedo compartir. También tengo acá algo de Ecuador, que es, yo soy de Ecuador, entonces aquí tengo como un mapa de mi país, que es un pequeño país de Sudamérica, al cual lo llevo en el corazón, que es donde, pues de donde yo vengo. Wow. ¿Qué decimos Eso, Alberto. en México? Qué padre, qué chévere. Eh, y gracias por compartirnos esas cosas tan valiosas porque representan mucho del motor diario para seguir. Tú decías, no todo es dinero, no todo es acumular esta, esta palabrita que está por todos lados en tendencia, la abundancia, ¿no? No todo es abundancia, también la abundancia en abrazos, en palabras de aliento, échale ganas, vamos, ¿no? ¿Por qué no? Una palabra de esperanza. Eh, Hay mucho más que acumular el valor o el dinero, sino estos momentos, estas fotos, estas memorias, estos recuerdos de, sobre todo, momentos, instantes, porque esto pasa así, ¿verdad? O tú también lo percibes así, la vida pasa en un instante, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora mismo digo, no puedo creer cómo acompañaba el primer día de escuela de mis hijas y ya tengo mi hija que se graduó, mis otras 2 hijas que están próximas a graduarse a la universidad, entonces la vida pasa en un cerrar de ojos, por eso hay que tolerar el hoy, porque además es lo único que tenemos, disfrutar de lo que Dios nos está regalando, de la bendición de estar vivos, de poder compartir, de estar despiertos, en muchos casos sanos. A veces también damos por sentado la salud,
el tener la facultad de yo poder moverme, de conocer gente hermosa, de compartir, de tener este tipo de conversaciones que nos sirven para salir adelante, para empujarnos, para apoyarnos, ¿no? Así es que eso creo que es lo más importante. Bien, cerramos con la pregunta maestra. ¿Estás lista? Sí, claro que sí. Tú mandas muchos correos electrónicos, ¿no? Mucho email, es tu medio de me imagino que por tu oficina, por toda tu profesión, pues mandas muchos correos, ¿no? Muchos emails, ¿no? Sí. Ahora, si pudieras mandar 1 millón de emails hoy y Ujú. que estés segura que van a llegar a 1 millón de personas, Ujú. ¿qué diría ese correo electrónico? Diría, Dios te ama, Dios está contigo hoy y siempre. Sigue adelante. Es un mensaje muy lindo porque es la oportunidad que tenemos y a lo mejor literalmente no vas a llegar a 1 millón, pero sí porque ya en este momento ya estás llegando a 1 millón de personas en tu intención, en tu energía, en la bendición de Dios Padre, ya estás llegando, ¿cierto? Así es. Así es. Y comunicarles esto es maravilloso. Así que te quiero dar muchas gracias. Estás aquí porque eres una persona que siempre va adelante y eso es lo que brindas y contribuyes a la comunidad, ir adelante. Así que gracias, Sofía. Nos vemos Muchas más gracias. adelante en otra sesión. ¿Sale? Gracias a ti, Beto. Muchas gracias a ti. Saludos a todas las personas. Ahí aprovechar para mandarles un saludo grande. Muchas bendiciones, confianza en sí mismos. Dios nos ama. Hemos venido aquí para quedarnos. Todos pasamos desafíos, pruebas, pero vamos a estar ahí con fe, con optimismo, con amor, con alegría, con eso que nos caracteriza a todos los hispanos, siguiendo adelante y floreciendo donde estemos plantados, en donde quiera que esto sea, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Chile, en Honduras, en El Salvador, donde estemos, porque nuestra esencia no cambia. Es correcto. Gracias para toda nuestra gente. Síganos, seguimos aumentando, seguimos creciendo. Hay que compartir este episodio, graben estos videos porque los van a ocupar. Hay mucha información muy valiosa, una participación muy valiosa la que ha tenido Sofía López con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio que ya estamos aumentando. Gracias.